Hola amigos. Esta es la segunda parte de las desapariciones más inexplicables. Y ya dado el significado de desaparición que vieron en el vídeo anterior, lo pueden buscar por Wikipedia, y ya vistas las desapariciones anteriores, sigamos con la parte 2. Escritora, periodista y poeta guatemalteca dejó su país en la guerra civil porque era una opositora e inteligente crítica del régimen represor. Estando en México fue una gran sobresaliente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 1980 tuvo un regreso a Guatemala, donde fue secuestrada y desaparecida por el gobierno de Romeo Lucas García. Sus restos nunca fueron encontrados y se ignoran las causas de su muerte. Además de ser aviador, y de ser escritor, fue creador del Principito. En la Segunda Guerra Mundial a las Fuerzas de Liberación de Francia, opuesta a la ocupación nazi, en 1994 recibió la misión de recolectar información sobre las tropas alemanas en el Valle de Rome en vísperas del desembarco de los aliados. Despegó el 31 de julio de 1944 desde una base aérea en Córcega. Después de ese despegue ya no se le volvió a ver. Testigos de Toulon dicen haber visto un accidente aéreo. Fue recuperado un cadáver que se cree es el suyo, entre 1998 y 2003 en la costa de Marsella. Hijo primogénito del rey IV, a la muerte de este, fue proclamado rey de Inglaterra, pero era menor de edad para ser rey. El gobierno quedó a cargo de su tío Ricardo, duque de Gloucester. Al asumir el poder declaró bastardos a Eduardo y a su hermano menor y los mandó a encerrar a la Torre de Londres. No se les volvió a ver a los dos chicos. Hay dos teorías: 1, permanecían escondidos, o 2, su tío los mandó a asesinar. En una reparación 2 siglos después se hallaron cadáveres de 2 menores. No hay ninguna prueba de que correspondan a los hermanos. Siendo conquistador, este Francisco de Orellana fue un participante del sometimiento de los incas. Al abusar se convirtió en uno de los hombres más ricos de América. Fue gobernador de Guayaquil y después descubrió el río Amazonas, quien le dio ese nombre. Acusado de traición fue absuelto de España y dio una segunda expedición al río, entre grandes dificultades y fondos insuficientes. En 1546 intentaban hallar el canal principal del río. Sobrevivieron 44 de las 300 personas que fueron. A la mayoría los atacaron los indígenas con flechas envenenadas. La fecha precisa de la muerte, las causas y el lugar de muerte de Francisco de Orellana son desconocidos. Este buque fantasma de 31 metros de eslora y 282 toneladas de peso, con 6 tripulantes y siendo comandado por el capitán Briggs junto a su esposa e hija, zarpó de Nueva York en noviembre de 1872 con destino a Génova, Italia, con alcohol industrial en sus bodegas. Un mes después los hombres del barco de Ilaratía lo avistaron cerca de las Islas Azores para descubrir que no había nadie en cubierta. Abordaron la nave, no hallaron a nadie, no encontraron signos de violencia o de un motín o algo semejante. Hay teorías de la desaparición de las personas. Desalojaron por temor a una explosión dentro del barco o el temor de un monstruo marino. Procedente de una familia sueca, Wallenberg nació en Karlstad, Suecia, en 1912. Para salvar a miles de judíos, Wallenberg les otorgó unos pasaportes especiales que los identifican como suecos y los ayudó a sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el Ejército Rojo ocupó Hungría. Lo detuvieron por presunto espía de los Estados Unidos, y su posterior destino se olvidó durante más de 50 años. Después de la caída del comunismo, se supo que los rusos lo ejecutaron en 1947, se duda de la forma y fecha de su muerte. Los descendientes de su familia siguen con su investigación. Estando en la isla prisión de Alcatraz por sus crímenes, estos 3 tipos planearon su fuga en el transcurso de unos 2 años, teniendo una balsa para huir. En la noche del 11 de junio de 1962, salieron por los ductos de aire, llegando al corredor de servicio, fueron a la costa de la isla y embarcaron. El FBI y la policía local hicieron una cansada búsqueda en varios puntos pero nunca los encontraron.
Se cree que murieron ahogados en la bahía de San Francisco. Los cuerpos que comprobarían esta teoría nunca se hallaron. Frank Lee Morris nació en Washington, D.C., donde pasó la mayor parte de sus primeros años como allegado en diferentes residencias. A la edad de 13 años cometió su primer crimen, siendo sucesivamente detenido por muchas otras imputaciones, como posesión de narcóticos y atraco a mano armada. Al cumplir la mayoría de edad, Morris empezó a ser trasladado entre distintas cárceles. Según estudios revelados, Morris poseía una inteligencia superior al resto, con un cociente intelectual de 133, según la serie televisiva Los Cazadores de Mitos Mythbusters, emitida por Discovery Channel. John Anglin. En la década de 1950 comenzó a robar bancos con sus hermanos y fue detenido en 1956. Fueron enviados a la prisión estatal de Florida, la penitenciaría de Atlanta, donde se reunió con Allen West y Frank Morris. Luego fue trasladado a la penitenciaría de Leavenworth, antes de que se le trasladara a Alcatraz. Clarence Anglin. Anglin nació en Donaldsonville, Georgia, y trabajó como agricultor y obrero. En la década de 1950 comenzó a robar bancos con sus hermanos y fue detenido en 1956. Fueron enviados a la prisión estatal de Florida, la penitenciaría de Atlanta, donde se reunió con Allen West y Frank Morris. Luego fue trasladado a la penitenciaría de Leavenworth, antes de que se le trasladara a Alcatraz. Esto es todo, amigos, habrá tercera parte que saldrá pronto. Adiós, nos vemos a la próxima y no olviden dar pulgar arriba y suscribirse.